una camada de los que pensamos que la ansiedad es netamente aprendida, que pueden haber predisposiciones biológicas, en el sentido que pueda, porque de hecho no hay, hasta ahora no hay ningún paper, ninguna universidad, nadie que haya podido aislar un gen concreto que prediga la ansiedad. Hay algunas relaciones, tipo las personas que tienen ansiedad suelen tener en este gen un poco tal cosa, pero nada que diga esto va con esto o esto causa esto, porque la gente que no tiene ansiedad también tiene ese gen, ¿entendés? Algunos lo quieren asociar con los neurotransmisores, ¿verdad? Como las personas con ansiedad tienen más o menos de estos neurotransmisores, pero vos no sabes si esos neurotransmisores, o sea, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Porque yo tengo ansiedad, se aumentan esos neurotransmisores, o porque se aumentan los neurotransmisores y yo tengo ansiedad. Entonces, es muy borrosa esa línea. Hoy lo que más trabajamos es con la integración, como verlo como un todo, saber que hay predisposiciones, sí, pero en general, para que haya un cuadro de ansiedad, tiene que haber un aprendizaje de intentos de solución que están equivocados. Por eso es que los tratamientos para ansiedad funcionan tan bien. Los tratamientos psicológicos, sin fármacos, funcionan muy bien si es un tratamiento basado en evidencia con un buen terapeuta. Pero si lo haces, que acá no hay muchos, funciona, se revierte muchísimo. Entonces te da la pauta que es más aprendido que biológico. Espero que no me mate nadie que esté. Se puede cambiar un estilo de apego como que últimamente se habla mucho de las heridas de infancia que son problemas del presente. Sí, sí, se puede cambiar un estilo de apego. Hay mucha evidencia al respecto. Mucho más en la infancia, pero en la adultez también. Los estilos de apego también hay que tomarlo con pinzas, podríamos hablar de eso en otro momento para no dispersarnos, pero bueno, es una forma de explicar un tipo de personalidad, que algunos lo explican como un estilo de apego, otros lo explican como un cuadro de ansiedad o como un cuadro de... Son aprendizajes básicamente, ¿verdad? Si yo tuve padres muy ansiosos, ellos me modelaron inconscientemente, o sea, me enseñaron a través de su modelo una forma de estar en la vida que va a predisponer a que yo me actúe de la misma manera. Entonces, si mi papá siempre estaban hablando, supongamos, de lo que puede pensar la gente, fulano te viste así porque ¿qué van a pensar? Dios mío, ¿viste tu tía tal cosa? Qué gorda que está, Dios mío. Y fulano, ah, no, pero ese es un badulaque. Si yo me pasé escuchando, supongamos, eso, y me pasé viendo que mis padres hacían cosas para evitar el rechazo, o te decían, portate bien porque van a decir tal cosa de vos. O como decía la mamá, una paciente mía en un momento, decía a su hija, portate bien porque Paraguay no perdona. Paraguay no perdona los errores. Entonces, qué diferente crecer con una mamá que te dice Paraguay no perdona los errores, que con una mamá que te diga, Dios mío, todos nos equivocamos, mañana va a ser noticia otro día. Entonces, todo esto va generando nuestras reacciones ante el peligro, ante el error, ante el fracaso. Bien, bueno. Creo que ya respondí todas las preguntas, ¿verdad? Este es un momento para que hagan preguntas, que creo que respondí todas, si no me avisan. Y también para que estiren un poco su cuerpo, ¿sí? Porque asumo que todos los que estamos acá, en alguna medida, sufrimos ansiedad, con lo cual nuestro cuerpo ya vive un poquito más tenso de lo normal. Entonces, quiero que frenemos y le demos a nuestro cuerpito un poquito de movimiento, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna pregunta, me la hacen, y si no, seguimos. Esperen que voy a poner acá las preguntas como que ya están todas respondidas. Bueno, si alguna dejé sin responder, me la hacen, ¿sí? Ahora bien, vamos a esta parte que creo que va a responder algunas de las preguntas también que me hicieron. ¿Por qué algunos tenemos más ansiedad que otros? Esta fórmula es una de las maneras de explicar por qué algunas personas tenemos más ansiedad que otras. ¿Por qué yo, ponele, en comparación a mi prima, ante situaciones más o menos parecidas en la vida, yo me estreso mucho más que mi prima? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué mi prima puede tener una empresa personal y dormir tranquila, llegar a su casa y no pensar más? Y yo que tengo una empresa más chica con menos empleados, ponele, no paro de pensar, no puedo delegar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fórmula? Entonces ahí tenemos ansiedad problemática, AP es igual a B más E, vulnerabilidades más estrés.
La verdad que, siendo muy sincera, por si hay algún colega mío acá, ay, Cris, ¿cierto? Y borré todas, o sea, ya puse todas las preguntas como respondí, entonces ya no la puedo más ver. ¿Me pueden hacer de vuelta la pregunta sobre ataques de pánico? Espero la pregunta de ataques de pánico. Bueno, nada, les iba a decir que realmente la fórmula podría ser un poquito más compleja, pero yo no, de hecho no inventé la fórmula, esta es la fórmula de Stefan Hoffman, que es uno de los líderes en la ansiedad. Yo la completaría un poquito más, pero básicamente esto es suficiente para que se entienda. Los ataques de pánico serían otro tipo de ansiedad, que por lo general hay muchos psicólogos que pensamos que los ataques de pánico son como secundarios o consecuentes a una ansiedad generalizada o física primero, social, pero en general es otra cosa, ¿sabes? Porque el ataque de pánico en realidad son sensaciones físicas que se disparan por X motivo que hasta hoy no, no hay respuesta, porque en realidad cualquier cosa puede disparar taquicardia o puede disparar sudoración. De repente ya sé que me mareo un poco más o que estoy con el corazón un poco más acelerado, porque como les dije, el cuerpo lo normal es que varíe en sus distintos sistemas, la respiración, la frecuencia cardíaca, la sudoración. Entonces el problema con el trastorno de pánico es que cuando es que estoy muy alerta a esas sensaciones físicas, y cuando percibo unas sensaciones me agarra mucho miedo a esas sensaciones, siento que me puede estar pasando algo, que me puedo morir, que no es normal que pase esto, que es grave. Entonces todo eso hace que me dé más miedo, se intensifiquen esas sensaciones, y eso es la crisis de pánico propiamente dicha, que una crisis de pánico en realidad dura entre 5 a 20 minutos como pico de crisis de pánico, ¿verdad? Y después la gente tiende a perder calidad de vida porque evitan salir o evitan situaciones que les pueda disparar de vuelta la crisis de pánico, no se quieren ir a lugares públicos por si les da una crisis de pánico, entonces se empeora el cuadro por la evitación posterior, pero en sí la crisis de pánico, el miedo es a las sensaciones físicas, ¿sí? Así como decíamos en la ansiedad social, el miedo está en el rechazo del otro, o en lo que el otro va a decir o va a pensar, o en las opiniones del otro, o en el abandono. En la ansiedad generalizada, el miedo es a no controlar la vida, la realidad, a no poder predecir lo que va a pasar, a la incertidumbre. Y en las crisis de pánico, el miedo es a las sensaciones físicas de taquicardia o de mareo o de ahogo o de sudoración. Ese es el miedo. ¿Se entendió? ¿Cómo ayudaría a practicar la atención plena para la ansiedad y en qué parte no ayudaría a la atención plena? Buenísima pregunta, Daniel. Eso le voy a responder, ¿sí? Lo voy a dejarlo sin responder acá porque va a estar respondiendo en la diapositiva, y si no te respondo, me decís, pero va a estar acá. Voy a leer y voy a responder. Bien, ansiedad problemática es vulnerabilidad más estrés. La vulnerabilidad, es decir, hay algunas vulnerabilidades o condiciones de base, si se imaginan en el recipiente, como dijimos, tiene que haber un poquitito de esto, un poquitito de esto, y cuando se juntan, se da la explosión de la ansiedad. El poquitito de esto, que son las vulnerabilidades, son como las condiciones que uno trae consigo, no necesariamente biológicas, trae consigo o por la genética o biología o por mi infancia y mi crianza. Entonces acá están los componentes biológicos. Por ejemplo, supongamos que alguien que tiende a decir una pavada, pero hay gente, por ejemplo, que tiene más dificultad para respirar, tiene el tabique desviado o tiene más congestión, por ende respiran más corto, y ese componente biológico en sí no es suficiente para que dispare una crisis de ansiedad ni para que sea un cuadro de ansiedad. Hay un montón de gente que respira como el culo y no tiene ansiedad. Pero si yo tengo esa predisposición más otras cosas, ese respirar mal puede detonar en mí una crisis de pánico, puede detonar en mí una sensación como de tensión, y mi mente empieza a sobrepensar sobre eso y lleva a una cuestión de ansiedad. Entonces, hay componentes biológicos que pueden ser una vulnerabilidad, hay características de personalidad que pueden ser vulnerabilidades, y hay factores ligados al desarrollo, que desarrollo sería la crianza o mis primeros años de vida, digamos. O sea, desarrollo puede ser crianza, eh, lo que viví en la escuela, básicamente eso llamamos desarrollo, cómo me fui desarrollando. No sé quién levantó la mano, pero pregunten nomás, pregunten en el chat o en el QIA. Entonces, ¿cuáles son algunos rasgos de vulnerabilidad para que ustedes se evalúen? Miembros de la familia
con altos niveles de ansiedad u otras patologías psicológicas. Ahí lo que se busca analizar más es la parte genética. Entonces, si tuve una mamá o un papá con trastorno de ansiedad diagnosticado o no, pero que yo más o menos puedo decir sí tenían, o con depresión o con otras patologías mentales, si eso hay, es uno de los componentes que predice que las personas tenemos más chance de tener ansiedad si alguien en nuestra familia tuvo alguna patología mental. En teoría, por los componentes posiblemente genéticos. Veo, Jamín, que levantaste tu mano. ¿Se puede salir de solventar? Sí, sí, Dani, se puede resalir de solventar. Y te lo digo por carne propia. Soy de las que tenía el autito y ahora las personas con más tiempo libre y menos ocupaciones pueden tener más ansiedad porque tienen más tiempo para sobrepasar. Sí, no, Valentina, depende mucho de cada caso. Puede ser que sí, tenés más tiempo libre, pero también las personas que viven ocupados también como forma de evitación, también todo el cuerpo está tenso, tienen esto como ruido de fondo y ni bien descansan, les vienen todos los pensamientos y también es ansiedad. Bueno, padres y cuidadores que eran ansiosos y por ende modelaron conductas ansiosas. Esto es gigante, gigante. Esto casi siempre está en un cuadro de ansiedad. Hay cuidadores que modelaron, o sea, mostraron, enseñaron con el ejemplo conductas de ansiedad. ¿Está bien? Esto está relacionado con el tema del estilo de apego también. Que modelaron o que castigaron, o sea, si tenía padres muy perfeccionistas, por ejemplo, ¿verdad? Que por ahí yo, no sé, lavaba los platos y me decía, Dios mío, ¿por qué lo que no puedo hacer esto todos los días? Y deberías limpiar tu pieza también, porque es un chiquero tu pieza, ¿verdad? O hacía tarea, o no sé, una vez, y era como, ¿cuánto hiciste? Una página, ¿y cuánto iba a ser 10? Dios mío. Entonces, o sea, si mis padres estaban siempre enfocados en lo que faltaba, en el error, en lo que los demás pueden pensar, o si yo veía padres muy perfeccionistas que controlaban todo, ¿verdad? Que no sé, que ya van a salir y tenés esto, pero ahí si nos quedamos sin plata, y si otra cosa, se va modelando y se va transmitiendo eso, ¿sí? Haber crecido en condiciones de vida inestables, llámese pobreza, violencia, situaciones de abuso, acoso escolar, conflictos intrafamiliares, divorcios conflictivos o peleas intrafamiliares, eso dispara muchísimo la ansiedad, ¿sí? Esa es la variable contextual. No sé si alguien me está preguntando algo, porque veo que me levantan la mano, pero solamente tengo la pregunta de Daniel Ferenc, creo, que dije que iba a responder en la diapositiva. Así que si alguien levantó la mano, pregunta nomás. Rasgos de personalidad perfeccionista, esto ya les dije. Tener estándares altos, sensibilidad emocional alta, o sea, viste las personas que sentimos mucho todo, es una predisposición para la ansiedad. La intolerancia a la incertidumbre o al riesgo, como verdad, o sea, no poder, o sea, tener una baja tolerancia a la incertidumbre. Hay un psicólogo que me es muy simpático que dice, decime cuánto te estresaría hoy que yo te dé un ticket de viaje de ida sin vuelta, ponerle a tal lugar, ¿cuánto se te sería? O sea, ¿cuánto serías capaz de tomar nomás ese ticket y irte? Entonces, en general, cuanto menos toleramos la incertidumbre, más nos estresaría algo así. Una persona con una alta tolerancia a la incertidumbre te dice, me voy sin problema, ya veo qué hago, cómo hago. Las personas que tenemos menos tolerancia a la incertidumbre tendemos a ser más planificadoras, más controladoras en distintas áreas de nuestra vida. Miedo al fracaso también. Y bien, muchos de estos rasgos no son negativos en sí mismos, ¿sí? De hecho, pueden ser muy positivos. Tener estándares altos puede ser positivo, sensibilidad emocional puede ser positiva, perfeccionismo puede ser positivo. Depende, ¿sí? Depende cómo, cuándo, cuánto. Entonces, por ejemplo, en las pantallas con mi caso, con mis hijos, eso sería un estándar alto. A mucha gente no le estresa tanto la diferencia entre que su hija haya visto 45 minutos o 3 horas. A mí me estresa muchísimo. Mi estándar es alto en la maternidad, por ejemplo. ¿Es malo? ¿Es bueno? Depende. En la Josie con ansiedad era malo, me estresaba más de lo normal, me tenía tensionada, ocasionaba que me peleé con mi pareja, que me peleé con, que no delegue, que nadie pueda ocuparse porque no lo iban a hacer como yo. Hoy es algo positivo, porque no me genera ese estrés, me puedo desenganchar, puedo tolerar la incertidumbre, puedo tolerar el error, pero tengo el estándar alto, entonces trato de hacer cosas
por fomentar que vean tanto tiempo de pantallas, que